Bienvenidos y bienvenidas a Polaris 39,28 grados. Desde nuestra coordenada de hoy vamos a poner el foco donde algunos precisamente no quieren ponerlos, y es bajo nuestros pies. Vamos a arrancar el post de hoy con un tema que le preocupa muchísimo a la ciudadanía cacereña, como es la mina de litio, ruina o riqueza. Vamos a debatir temas muy importantes como si este tipo de mina puede convivir con un acuífero vivo, cuáles son realmente sus impactos sobre el agua, sobre la salud y el futuro de esta ciudad. Y lo vamos a hacer de la mano de gente experta, de gente que realmente domina este tema. Tenemos, por ejemplo, como vamos a ver hoy, a Juan Gil Montes, que es un reputado geólogo que además es especialista en patrimonio y acuíferos, también es un referente en el estudio del subsuelo de Cáceres. Y vamos a empezar la entrevista de hoy con Marino Linaje, muy conocido en esta ciudad, que además de ser investigador y profesor, es un activista muy importante en todo lo que es la lucha de la Sierra de la Mosca. Y también tenemos que partir que además es miembro actualmente de la agrupación universitaria ALMA. Sí, bienvenido ante todo, Marino. A vosotros por invitarme. Muchas gracias. Y bueno, también tú has sido portavoz de la plataforma Salvemos la Montaña. Sí, portavoz no soy de ninguna de las dos agrupaciones. De hecho, bueno, vengo como miembro de ambas, pero no soy portavoz de ninguna de ellas. Puedo comentar muchas cosas de ellas porque formo parte de ambas, pero portavoz no soy de ninguna de ellas. Muy bien. A ver, Marino, una de las dudas que tenemos, para empezar, ya que tú tienes mucha experiencia en este campo, es cómo ha sido para ti, con toda tu trayectoria, la experiencia que has visto y el seguimiento y evolución de la ciudadanía en su lucha con el tema de la mina. Bueno, pues esto todo surgió en 2017, cuando se creó la plataforma Salvemos la Montaña. Y creo que se ha convertido en una asociación, una agrupación que ha permitido pues, aunar el movimiento ciudadano contra esta mina y se ha convertido en el interlocutor básicamente de la ciudadanía pues, con la administración, tanto con la Junta como con el Ayuntamiento. Creo que ha crecido con los años muchísimo. Y bueno, me parece que es algo muy importante el tener este tipo de agrupaciones, en concreto esta, la plataforma Salvemos la Montaña, porque es lo que permite a los ciudadanos poder acceder a expedientes que si no estás personado, pues no puedes acceder a esa información. Es decir, un ciudadano normal y a pie, un cacereño, una cacereña, cualquiera que quiera ahora mismo ver el proyecto actual de la mina de litio, pues no puede hacerlo, desgraciadamente. Entonces hay que hacerlo a través de asociaciones que estén personadas en el proyecto. Bueno, de hecho, tú tienes ahora mismo, estás en una agrupación para la defensa de la montaña y el agua, ¿no? En la que está todo un elenco de profesionales universitarios que además son los que aportan el rigor técnico-científico a esta materia, ¿no? ALMA. Sí, yo, como comentaba, formo parte de ambas agrupaciones. Cada una tiene sus objetivos, pero tienen mucha parte en común, que sería toda la protección del entorno de la Sierra de la Mosca, de pues, lo que sería el desarrollo sostenible. Y bueno, pues intentar vivir en una ciudad más en comunión con el entorno que no contra el entorno. Bueno, también es verdad que la lucha ciudadana que hemos visto ha conseguido frenar el impacto de una mina a cielo abierto para que se reconvirtiese este proyecto pues, en una explotación subterránea, ¿no? Sí, bueno, hay gente que ha intentado vender, sobre todo desde la empresa minera, eso como un logro, el conseguir que fuese subterránea, cuando realmente la única diferencia casi es visual, porque todo lo que sería la contaminación de agua, suelo y aire sigue siendo la misma, sea a cielo abierto o sea subterránea. Es decir, tenemos ejemplos y además se puede visitar la bibliografía sin ningún problema para ver las referencias de ejemplos de contaminación de minas subterráneas en España. De hecho, bueno, la misma que pone la empresa minera de ejemplo, que sería la de Aguas Ceñidas, en Huelva, tiene muchos ejemplos de contaminación en todos los medios. Bueno, entonces, pese a que nos han vendido esta supuesta denominación que no precisamente entraña esa mejora, sí que se ha visto una lucha muy importante por parte de la ciudadanía. Por eso te preguntaba qué tipo de evolución has visto tú desde el inicio hasta hoy. Yo creo que va en aumento. Eso es lo que he intentado un poco resumir. Es básicamente cuando empezó pues era muy poquita gente la que se organizó. Yo de hecho en ese momento no formaba parte de ninguna de las dos agrupaciones, pero empecé a visitar y a chequear el proyecto por mi cuenta, que está colgado en la página web del Ayuntamiento todavía, el proyecto de 2016.
Curiosamente está el proyecto de 2016, pero la ciudadanía no tiene acceso al último proyecto. Entonces tenemos información, digamos, abierta, antigua, pero con el tiempo lo que hemos visto es que se ha ido censurando la información a la que tenemos acceso. Entonces, bueno, en ese sentido creo que las administraciones son las que tendrían también que dar un paso al frente para que más ciudadanía se pueda involucrar, pueda estar informada de primera mano, porque igual, bueno, pues hay ciudadanas o ciudadanos que no quieren estar informados por terceras agrupaciones, sino que quieren leer el proyecto e interpretarlo a su manera. Pues Marino, precisamente en esa línea nos gustaría saber en qué situación estáis ahora mismo respecto a lo que es la administración local y regional y si habéis visto, por ejemplo, un cambio en la actitud institucional respecto a este proyecto. Bueno, yo creo que desde la administración hay un apoyo injustificado a la empresa minera. Y digo injustificado porque esta empresa ya ha recibido, bajo otros nombres, cuando tenía otras empresas pantalla, multitud de multas y ha perdido juicios por haber hecho catas ilegales, por no restauración del terreno, y eso hablamos de pequeñas actuaciones. O sea, imaginemos lo que puede ocurrir con este tipo de empresa, que no le importa mucho llegar a los tribunales para una simple actuación de una restauración mínima, pues si tiene que gastarse millones en restaurar una zona completa, ¿no? Pues lo más probable es que todos podamos pensar que es bastante ilusorio pensar que podamos llegar a la situación en la que restauren, ¿no? Entonces, bueno, creo que los políticos han pasado por varias fases. El tema político ha pasado desde, pues bueno, todas las agrupaciones, básicamente de ayuntamientos excepto Ciudadanos, pues estar en contra de la mina. Después hubo un cambio político por parte del anterior edil, en el que pues, pasó a estar a favor de la mina. Bueno, declararse al menos por lo menos neutral, ¿no? Cuando menos, pero bueno, yo diría más bien a favor porque se facilitaron cosas, trámites y demás. Y luego hemos visto que después de la última manifestación multitudinaria de más de 7.000 personas el pasado noviembre, pues también ha vuelto a haber otro cambio desde la parte política, donde bueno, pues se han visto nuevas publicaciones en los medios en las cuales pues, ciertos representantes de ciertos partidos políticos fuertes de la ciudad pues, se han declarado otra vez de nuevo contra la mina o al menos neutrales. Bueno, pues vamos a abrir la mesa con nuestras contertulia y cofundadora de Polaris, Raquel Iglesias, que va a preguntarle también una serie de cuestiones. Hola Marino, buenas tardes. Es un orgullo pues ver que frente a esos que ahora ven en el subsuelo de la Sierra de la Mosca una mera oportunidad económica, pues encontramos también personas que llevan años defendiendo la superficie como un bien común de todos, que es lo que realmente es. Entonces, como tú sabes bien, esta ciudad pues, debe mirar al futuro, nadie se opone a ello, pero también sabemos que Cáceres puede presumir, porque tiene potencial para ello, de poder progresar sin vender su alma, que es de lo que se trata, ¿no? Ese desarrollo sostenible. Entonces, yo quería saber si tú percibes en la ciudadanía que se mantiene bueno, pues esa preocupación, ese rechazo a la mina, se ha ido creciendo, o si crees que la gente está resignada. Bueno, hay perfiles de todo tipo. Hay gente que está resignada desde el principio, que piensa que desde el primer día nos iban a poner la mina. El hecho, y además todo el mundo lo puede observar, es que llevamos pues, desde 2017 y la mina no está hecha. Entonces, bueno, hay hechos que son directamente contrastables y luego hay gente que piensa que la mina sería pues, un grave problema para la ciudad a nivel de enfermedades, de riesgo de contaminación, de consumo de agua. Entonces, yo he visto que sí que es verdad que con la cantidad de charlas se ha ido por todos los barrios dando charlas, todos he podido algunas de ellas. Sí. Entonces, bueno, creo que sí que es verdad que ha aumentado la conciencia ciudadana en este sentido, a mayor información y mayor cantidad de ciudadanía crítica, pues ha aumentado el rechazo. Entonces, yo creo que, bueno, un dato importante es que la manifestación más grande que ha habido hasta ahora contra la mina pues ha sido la más reciente, ¿no? La del pasado noviembre. Entonces, bueno, creo que si seguir en esa línea sería interesante. Creo que ahora mismo también es verdad que ha habido como un parón informativo respecto a la mina porque, bueno, pues presentaron el proyecto, la plataforma y Alma también comentaron que el proyecto era bastante deficiente, se les tachaba un poquito de pesimistas
y de alarmistas, pero la realidad es que la Junta pues, se lo ha retirado porque será deficiente. Entonces, bueno, estamos ahora, digamos, en un impasse hasta que vuelvan a presentar el proyecto y ahora la ciudadanía pues, está un poquito más tranquila. Ha visto que bueno, pues, la Junta lo ha parado hasta ver si vuelven a recuperarlo o no, entonces estamos en un momento intermedio. Pero bueno, volverán y no me cabe ninguna duda, de hecho ahora mismo están trabajando desde la empresa para conseguir nuevas subvenciones, que es de lo que se trata al final, conseguir que entre dinero a la empresa desde otros medios y seguir trabajando en el proyecto para volver a presentarlo. O sea, no me cabe ninguna duda que después de verano seguramente podamos volver a ver otra vez el proyecto presentado. A mí me preocupa también mucho pues, el apoyo institucional que tiene este proyecto, un apoyo totalmente infundado que no llegamos a comprender. Entonces, me gustaría saber desde tu experiencia, ¿no?, en el terreno, cómo valoras ese apoyo institucional y también un poco si consideras que la transparencia de la empresa promotora es fiable. Bueno, pues a las dos preguntas. La primera sería que coincido contigo, que creo que la empresa no es transparente y creo que la administración no ha puesto los medios suficientes para que la empresa sea transparente. Es decir, cómo funciona esto en la Ley de Minas es que la empresa presenta el proyecto y puede censurar todo lo que considere necesario del proyecto antes de que la ciudadanía tenga acceso a él. No la ciudadanía, cualquier ciudadano, sino las agrupaciones que están personadas en el expediente. Bueno, pues lo que nos hemos encontrado es que de un expediente de 8.000 y pico páginas, 4.000 y pico estaban completamente negro. O sea, no se puede leer nada de esos 4.000 y pico. Y del resto de la información, el 90% de los datos importantes están también ocultos, velados a la población. Creo que es injustificable, visto también el pasado que tiene esta empresa, con directivos actuales imputados en otros lugares de nuestra geografía, me parece injustificado que le permitan ese nivel de oscurantismo. Creo que la ciudadanía de Cáceres tiene derecho a conocer el proyecto completo. Todos entendemos que se puedan tapar datos relativos a carácter personal, según la Ley Orgánica de Protección de Datos. Podríamos entender que se tape algún tipo de dato extra, pero es incomprensible que se pueda tapar, censurar medio proyecto completo. Exacto. Muy bien, pues vamos a dar paso a nuestro otro cofundador, Óscar Mateos. Cuando quieras, Óscar. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Vamos a ver, estás hablando de que efectivamente hay un apoyo masivo de la ciudadanía de Cáceres a lo que es el rechazo a la mina, pero ¿crees que realmente ha creado una fractura social? Yo creo que el tema político cambió drásticamente cuando justamente los partidos políticos se empezaron a desplazar del no a la mina que había en bloque hacia pues un quizás sí o sí directamente. Hasta pues, en tiempos de Salaya pues, teníamos un bloque claro de no a la mina, con muchas iniciativas desde el ayuntamiento en ese sentido. Antes hablabais también del calerizo, del tema de masa de agua y demás. Justamente desde el ayuntamiento se apoyaban ese tipo de iniciativas, se apoyó desde el ayuntamiento la declaración de paisaje protegido de la Sierra de la Mosca, porque también ha comentado Raquel como bueno, pues un paraje natural con una gran importancia para Cáceres, pero estamos viendo que eso ha cambiado drásticamente, desde que, al menos desde mi percepción personal, desde que Salaya cambió su tono hacia la mina y su opinión sobre la mina, en concreto pues pasando de una negativa a una neutralidad que yo entiendo casi más como algo a favor. A partir de ahí ya vimos que el resto de partidos empezaron a colocar muchos de ellos en una línea neutral. Por suerte siempre ha habido partidos que han estado contra la mina desde el inicio y bueno, hay que decirlo, todos los políticos no son iguales y todas las agrupaciones políticas no son iguales. Sí, lógicamente. Hay quien argumenta que, bueno, que a pesar de los costes que tiene medioambientales la mina, es indudable que la ciudad crecería en sus actividades económicas. ¿Crees que este argumento tiene cabida en este momento, en este proyecto? Bueno, pues eso es muy curioso porque a veces se producen
o pensamos que hay ciertos datos que nos llevarían a pensar que habría un crecimiento, por ejemplo, poblacional en Cáceres, cuando realmente si nos ponemos a observar poblaciones cerca de minas, podemos ver que justo lo que ocurre es lo contrario, se pierde población en muchos casos. De hecho, hay un urbanista muy interesante de leer, que es Manuel Jesús Florencio, que ha estudiado diferentes poblaciones cerca de minas en la zona de Andalucía, que es la zona más minera de toda España, y ha llegado a la conclusión de que muchas localidades pierden población, datos del INE, sacados del INE, del Instituto Nacional de Estadística, son datos puros y duros que se pueden contrastar. Incluso otras ciudades que no pierden población en referencia a las ciudades un poco más alejadas de esa mina que tienen un mayor aumento poblacional. Y también se produce una cosa muy curiosa que parece contraintuitiva, y es que en muchas de estas ciudades cerca de las minas aumenta el paro. Bueno, si pierden población o no ganan tanta población, de hecho muchas pierden población. Hay una mina que, como comentaba antes, pone de ejemplo Extremadura New Energies, que es la mina de Aguas Teñidas en Huelva, que es una mina subterránea. Cualquiera que vaya a Google Maps puede comprobarlo, parece que no es subterránea. ¿Por qué? Pues porque muchas actividades están en superficie, vertederos, balsas, zonas para machacado de material, cantidad de residuos que tienen que dejar ahí. Bueno, pues la población más cercana se llama Valdelamusa. Valdelamusa ha perdido 1/3 de su población desde el año 2000 y tiene una de las minas más grandes de España. La población más cercana grande a ese municipio, que es Cortegana, ha perdido población. La ciudad más grande cercana, que alguien podría argumentar, bueno, los pueblos todos pierden población. Bueno, Almonaster la Real ha perdido población y es la ciudad más cercana a esa mina. Entonces, bueno, quizás sea contraintuitivo, pero la realidad es que mucha gente no quiere vivir cerca de una mina pues porque sabe las consecuencias que tiene. De hecho, bueno, en mi familia también lo hemos hablado, seguramente no viviésemos en Cáceres en el futuro, y también se ha acercado mucha gente a las mesas informativas cuando hemos hecho mesas informativas y a las charlas diciéndonos lo mismo, que si se coloca la mina pues se pensarían mucho si vivir en Cáceres. De hecho, hay gente que abiertamente me ha dicho que dejaría la ciudad. Marino, desde la universidad o a lo mejor desde la asociación ALMA, ¿habéis hecho algún estudio de cuál sería la distancia mínima prudencial a la hora de realizar esta acción? Bueno, desde ALMA sí que hemos analizado, y desde la plataforma también, documentación científica sobre incidencia de enfermedades por cercanía a minas, y de hecho uno de los estudios mundiales más grandes al respecto justamente es de minas en España. Lo que nos dice la bibliografía científica es que aumenta la mortalidad por cáncer en minas a menos de 5 kilómetros, en poblaciones a menos de 5 kilómetros de minas. También nos dice la bibliografía científica que la mina en concreto de Cáceres no es una propuesta solo de minas, sino también de una planta hidrometalúrgica, una planta hidroquímica. Bueno, pues también nos dice la bibliografía científica que justamente coincide con esos 5 kilómetros, que en poblaciones a menos de 5 kilómetros de plantas hidroquímicas aumenta la mortalidad por cáncer. Entonces, si estamos multiplicando las posibilidades de que ocurran esos hechos, por descontado existen otros estudios sobre cosas que nos pueden sonar mucho más cercanas a minas, que pueden ser pues enfermedades respiratorias o ictus, que pues digamos que tradicionalmente se han asociado más, ¿no? Pero existen muchos estudios que, bueno, hay que pensar además que estos estudios están hechos sobre minas en España que cuando eran bastante más pequeñas de lo que son ahora. Ahora mismo tenemos una tendencia mundial hacia la megaminería. Y las minas no son las minas de antes, es decir, hay gente que puede decir, no, es que se va a reabrir la mina de San José. Las minas de San José, la mina de San José, lo que son las galerías, no se van a poder utilizar para nada porque tienen un tamaño enano, no podrían meter la maquinaria que necesitan. Para que os hagáis un ejemplo, pues las galerías podrían tener aproximadamente 2 metros de altura y actualmente estamos hablando de 60 metros de altura. Entonces estamos hablando de algo completamente diferente, un tamaño descomunal. Entonces, lógicamente, las afecciones, los riesgos que existen por ese tipo de minas son mucho mayores, crecen. Pues Marino, y a colación de lo que estás hablando, ¿tú qué mensaje le trasladarías a los cacereños y cacereñas que todavía no acaban de tener este tema claro?
Bueno, pues yo les pediría que se informasen. Sé que es difícil hacerlo de manera directa, por lo que comentábamos comentaba Raquel, hay mucha censura, ¿no? Hay mucha ocultación de información. De hecho, el año pasado tuvimos informaciones de que ciertos expedientes hechos por servicios del ayuntamiento no habían visto la luz, que eran contrarios a la mina justamente, y en cambio los que son a favor de la mina sí habían salido a la luz, ¿no? Bueno, agradecer en cualquier caso que hayan salido a la luz ahora, sí, claro, a todo el que haya participado en que hayan salido a la luz, que ha habido pues tanto el alcalde que los facilitó finalmente, pues como la agrupación que lo hizo, ¿no? Y a todos los ciudadanos que en medio también seguramente pues hayan hecho todo su granito de arena para que eso pueda ocurrir, ¿no? Exactamente. Porque bueno, esto al final es una cuestión de todos los ciudadanos, entonces lo que podamos aportar cada uno en esta lucha yo creo que es básico. Es algo que nos va a afectar a todos. Hay gente que me dice, no, es que yo viviría en cierto barrio. Bueno, esta mina tiene tal tamaño que todo lo que serían los gases y demás, en todas las simulaciones que hemos hecho desde ALMA, desde la universidad, de temas de vientos y demás, la contaminación llegaría a toda la ciudad. Tenemos que ser conscientes de eso. Y luego, otro vector para que la contaminación se difunda muy fácilmente es el agua. Y justamente como comentabais, toda la parte de instalaciones en superficie de la mina van sobre el calerizo, que es la masa de agua. Entonces, es de cajón que va a ocurrir filtraciones con el tiempo y es de cajón que va a haber contaminación. De hecho, hace un par de meses, el doctor Emmermann estuvo hablando en el Parlamento Europeo y tuvo unas frases muy contundentes en relación a la minería. Él es doctor en geofísica y comentó que no hay ninguna mina moderna, importante lo de moderna, porque a veces nos venden que no, es que ahora ya todo ha mejorado mucho. Bueno, pues no hay ninguna mina moderna actual, ni metálica, ni industrial, que no contamine. Tenemos que tener claro que lo que tenemos que preguntarnos no es si contaminará o no, eso está clarísimo, sino cuándo y cuánto. Exacto. Es muy grave, desde luego. Y vamos a ver, vosotros estáis promoviendo desde ALMA el que se reconozca de forma oficial que el acuífero del Calerizo es una masa de agua. ¿Qué repercute legalmente y ecológicamente una declaración oficial de este calibre? Bueno, la masa de agua del Calerizo tiene varias connotaciones. Yo creo que cuando habléis con Juan Gil os puede dar mucha más información que yo en ese sentido, pero tiene una importancia no solamente a nivel de reserva hídrica, que es algo que el Ayuntamiento ya comentó en 2003, que la dejaba como reserva hídrica de emergencia, sino que además estructuralmente es importante para soportar patrimonio cultural de Cáceres, es decir, las cuevas de Maltravieso, las cuevas de Santa Ana, Carrucho, están sobre el Calerizo. Hay informes, de los que puede hablar mejor Juan Gil que yo, de empresas que para la Junta han hecho informes en los que queda muy claro que estructuralmente vaciar el Calerizo, alterarlo, supone que haya derrumbes. Entonces, que tengamos un patrimonio de la humanidad en ciernes, como estas cuevas son las cuevas de Maltravieso, y que nos la juguemos por algo que va a durar 20, 30 años, como es una mina, porque el mineral es finito, el mineral llega un momento que se acaba, y cuando se acaba, lo que sí que seguirán ahí, ojalá, sean las cuevas y podamos explotarlas turísticamente, de una forma o de otra, y podamos tener investigadores y podamos generar riqueza a partir de ellas durante muchísimos más años. Eso sí es sostenible. Una mina no se sostiene ni por años de explotación, ni además porque durante esos años, lo que nos dice la estadística minera del Ministerio de Transición Ecológica, es básicamente que las minas abren y cierran continuamente. ¿Y eso por qué ocurre? Pues desde que están en continua compra y venta entre empresas, lo hemos visto en Agua Teñida, en Cáceres, en Extremadura, perdón, y en La Parrilla. Y también se cierran y se abren continuamente dependiendo del valor de mercado del mineral. Entonces no es una actividad que tampoco ayude a fijar población. Si tú quieres formar una familia, comprar una casa, pues igual no te lo planteas en un sitio donde no sabes si vas a seguir teniendo trabajo el mes que viene o dentro de 2 meses, porque depende de un precio de un mineral que cotiza en mercados globales. Es que ni siquiera depende del Estado el ponerle un precio a ese mineral. Es muy interesante todo lo que nos estás contando, desde luego. Para los que estamos en la mesa, en 30-40 segundos,
¿con qué reflexión os quedaríais de este tema antes de pasar al siguiente invitado? Hombre, a mí me gustaría que como complemento, ¿no?, a todo el enriquecimiento que estamos teniendo con las entrevistas de hoy, que se abriese un proceso de reflexión serio, porque ni es oro todo lo que reluce, ni todo lo que se extrae de la tierra es progreso, ni todos los recursos han de ser explotados. Yo lo que me gustaría es que la ciudadanía, pues eso, reflexionara y pensase seriamente en el precio que estamos dispuestos a pagar por esta promesa volátil del litio. Muy bien, por favor, Marino. Bueno, a mí yo casi terminaría con un llamamiento a la ciudadanía, porque si reunimos a más de 7.000 personas en noviembre pasado, no me cabe ninguna duda de que la Junta seguirá facilitando los trámites a la minera más allá de lo éticamente correcto, amparándose en pequeños rincones legales que puedan encontrar. Entonces creo que tengo que hacer un llamamiento para que la próxima vez que haya una manifestación, pues la gente sigamos acudiendo y lo hagamos en masa para seguir demostrando a los políticos, pues, que no queremos la mina y que sigan, pues, ese tipo de camino y no el camino contrario a lo que la población quiere. Allí estaremos. Óscar. Pues bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Para ti, Marino, ¿cuál sería la imagen de lucha? ¿Con cuál te quedarías durante este tiempo y por qué? Yo me quedaría con lo que vi en la manifestación del pasado noviembre, porque vi gente de todos los colores políticos. Allí veías, bueno, los que estuvisteis lo sabéis, lo mismo veías gente, pues, con pulseras, que veías gente con rastas, que veías gente... Bueno, pues eso es lo que se trata, de que la población esté unida, porque la afección es a toda la población. Exacto. Da igual que votes A o votes a B, no es lo importante. De hecho, tanto en Alma como en la plataforma Salvemos la Montaña hay gente de todos los colores políticos. Entonces, bueno, el llamamiento es un poco a eso, a que nos quitemos esa etiqueta de encima que a veces se pone injustificadamente, creo, y un llamamiento a que la población participe de manera activa en las siguientes manifestaciones. Muy bien, pues yo creo que tomando de referencia un poco lo que habéis hablado todos, ese eslogan, ¿no?, de la mina de litio, ruina o riqueza, pues lo que más nos interesa es que todos vosotros, pues, nos comentéis vuestra opinión, la deis aquí debajo en nuestras redes sociales, porque si alguien tiene que tomar una decisión real sobre este tema y no es el sentido común en pro de la defensa de la salud, pues, de nuestras generaciones presentes y futuras, pues tendrá que ser la propia ciudadanía, que para eso es la que tiene la soberanía popular. Entonces, bueno, pues Marino, ha sido un placer. Queremos que vengas muchas más veces con nosotros. Esta es tu casa. Y vamos a pasar con el siguiente invitado. Muchas gracias por la invitación. A ti. A ti, siempre. Bueno, pues antes de pasar directamente con Juan Gil, vamos a proyectar unos vídeos que han preparado para vosotros, a ver si os gustan. Bueno, Juan, vamos con la primera falsedad. En los panfletos propagandísticos de la empresa minera se nos asegura que la mina de Valdeflores sería el segundo yacimiento de litio más importante de Europa. ¿Es esto cierto? ¿Cierto? Totalmente falso. No tenemos más que analizar un mapa geológico de la distribución del litio en Europa y vemos que precisamente los yacimientos más ricos y con mayor extensión se encuentran al norte de la península ibérica, es decir, en Galicia y también norte de Portugal, en Francia, en Alemania, en Chequia, en Austria y en Suecia. Segunda falsedad. Nos dice la empresa minera que Calerizo, reserva de agua importantísima para la ciudad de Cáceres, no la tocarían. ¿Es cierto eso? Totalmente falso. Lo primero que han hecho es elegir la zona más extensa del Calerizo y la más inalterada para ubicar todas las instalaciones mineras, es decir, la gran escombrera, las balsas de lodos tóxicos y la fábrica de procesado de litio. ¿Tú crees que se contaminaría el acuífero? Desde luego, todo lo que ocurra en la superficie del acuífero va a repercutir en las aguas subterráneas que hay en profundidad, porque sobre estas instalaciones mineras llueve
y como el calerizo es bastante permeable, pues todo se filtra y al ser tan vulnerable, debido a la cantidad de cavernas que hay en su interior, pues los productos tóxicos van a pasar de unas a otras y terminarán en la ribera del mar. Bueno, Juan, vamos con la tercera falsedad. ¿Mantiene la empresa minera las características geológicas del lugar, las mismas que presentaba al principio, las mantiene ahora? Pues ha ido evolucionando y cambiando las características geológicas cuando la geología debería ser la misma. En los primeros proyectos hechos por la hidrogeóloga Gemma Sánchez se veían cómo las fracturas que afectan al sinclinal de Cáceres tanto incidían en el acuífero del Calerizo como en el acuífero de la Sierra de la Mosca, y se suponía que a través de estas fracturas que afectan a ambos acuíferos había un flujo de aguas que podían relacionar ambos acuíferos. Y bueno, pues ahora no, ahora ya estas fracturas han desaparecido de sus modelos y vemos que tratan de decir que los acuíferos son totalmente independientes. Qué curioso, ¿eh? Vamos con la cuarta falsedad. Juan, dicen los geólogos de la empresa minera que los dos acuíferos que tenemos en Cáceres, que son el de la Sierra de la Mosca y el Calerizo, que son independientes y que no comparten el flujo subterráneo. ¿Es cierto esto? Pues me parece que tampoco es cierto, porque ha existido una orogenia llamada alpina, cuando todos estos terrenos del sinclinal de Cáceres estaban ya emergidos, que ha fracturado de parte a parte todo el sinclinal, tanto a un acuífero como al otro que está al lado. Entonces, si esas grandes fracturas, que son innumerables las que puede haber, están conexionando ambos acuíferos, es lógico que a través de ellas pase el agua subterránea en un sentido o en otro. Vamos, Juan, con la quinta falsedad. Dicen que entre un acuífero y otro hay una capa impermeable que aísla el uno del otro. ¿Qué hay de verdad en esto? Totalmente incierto, porque lo que hay entre ambos acuíferos es una capa de rocas pizarrosas y de vulcanitas que tienen una fracturación bastante intensa, y en esas fracturas hay agua subterránea, y además se ha demostrado por los pozos que se han hecho en ellas, y lógicamente a través de esta fracturación hay un intercambio de flujos de agua entre los dos acuíferos. Bueno, muy buenas tardes, Juan. Estamos muy contentos y muy agradecidos de que estés aquí con nosotros. Es todo un referente en el mundo de la geología y del estudio del subsuelo de Cáceres. Y bueno, partiendo de esta mina, en la que tú tienes todo el conocimiento y nos lo vas a ir explicando ahora, lo que se ha conseguido la ciudadanía es que haya un cambio de esa mina a cielo abierto a subterránea, ¿no? En un principio, este nuevo diseño lo que prevé es que la parte más superficial se encuentra a 40 metros bajo tierra y la parte más profunda pues a 400, con el objetivo, bueno, pues de evitar posible polvo, ruido, vibraciones. Pero lo que en realidad nosotros queremos saber es qué hay exactamente debajo de esa Sierra de la Mosca. Bien, bueno, ese cambio que aparentemente parece dar facilidades a todo el mundo, ¿no? Es decir, bueno, antes a cielo abierto podía ser un problema, ahora la ponemos a 40 metros de profundidad y ya no existe el problema. Creo que esto es erróneo totalmente pensar de esta manera. A 40 metros de profundidad existen los mismos efectos contaminantes que pueden existir en la superficie. Y me estoy refiriendo concretamente al tema de las aguas subterráneas. Entonces, imaginamos que nos pueden poner la mina encima del embalse del Guadiloba. Pues ahí tenemos otro embalse también, mejor dicho, dos embalses subterráneos. Entonces, encima del embalse del Guadiloba no sería admitida la mina porque contaminaría nuestro principal acuífero. ¿Por qué lo vamos a admitir
colocando encima de dos acuíferos que son muy permeables y todos los lixiviados que se pueden producir después de llover se pueden filtrar y llegar a esos acuíferos y contaminarlos de igual manera que si se colocara sobre aguas superficiales. Estamos en el mismo caso. Entonces, el que sea subterránea a 40 metros de profundidad no nos está diciendo nada, nos está diciendo que, bueno, que sigue siendo contaminante. Y además otra cosa, a 40 metros de profundidad habrá que sacar el agua subterránea que genere en las galerías que se van a hacer, ¿no? Claro, es que precisamente, Juan, yo quería preguntarte eso, que ya que hay que excavar en seco las galerías, lógicamente hay que sacar el agua subterránea al exterior. Y eso realmente cómo afecta a lo que es, por un lado, el caledizo y por otro lado, al equilibrio hídrico de la ciudad. Bien, pues existe lo que se llama el nivel freático regional, que es el nivel de las aguas subterráneas. Es decir, la parte superior de un embalse, vamos a llamarlo así, embalse o acuífero subterráneo que alberga una serie de caudales de agua dentro de las cavidades que hay dentro de las mismas rocas, ¿no? Entonces, ese nivel freático hay que mantenerlo por encima de todo para que las fuentes sigan emanando sus aguas al exterior y siga la vegetación también viviendo a través de las raíces que están metidas dentro del nivel freático, puedan subsistir, y alcanzará lógicamente a los 40 metros, pero va a llegar a los 400. Cuando llegue por los 200, por los 300 metros, pues la depresión va a ser mucho más profunda, de tal manera que toda esa vegetación que hay en superficie, que tiene sus raíces metidas dentro del agua subterránea, pues lógicamente va a sufrir y va a haber pues una sequía enorme de ese valle que no va a tener el agua subterránea que ha tenido durante toda la vida. Y en fin, esto es no solamente algo que vamos a ver en las plantas, sino que el propio arroyo que se llama de Balondo, que circula por el valle de Valdeflores, pues es un arroyo que se va a secar. Lógicamente, ¿no? Al deprimirse todo el nivel de las aguas subterráneas, los arroyos que se alimentan de los manantiales que salen del terreno y van a desembocar justamente al cauce del arroyo, pues el arroyo se secará porque no habrá manantiales que alimenten este caudal. Esto cuando se hace la mina, mientras se esté haciendo. Pero es que parece ser que esas galerías que van a producir se van a rellenar después con todos los productos tóxicos que se van a generar en la planta de procesado del litio. Entonces, en lugar de echarlos en superficie, pues creen que enterrándolos no va a ocurrir nada, ¿no? Se van a meter allí en las galerías y tal. Entonces, el agua subterránea esta que estamos hablando, de la Sierra de la Mosca, que está alimentando el arroyo del Balondo, cuando se metan estos efluvios tóxicos, estos compuestos químicos de desecho de la fábrica de procesado dentro de la galería, el propio arroyo se va a nutrir de esas aguas que van a pasar a través de estos productos químicos. Entonces se va a contaminar, lógicamente. Se va a contaminar el propio arroyo, pero tenemos que pensar que este arroyo es un afluente del Guadiloba. ¿Y el Guadiloba dónde va a parar? Va a desembocar en lo que llamamos el río Almonte, ¿no? Y todos sabemos que allí en el propio río Almonte, muy cerca de donde desemboca el Guadiloba, hay una captación de agua de Cáceres para beber, porque bombeamos el agua al pantano del Guadiloba, sobre todo en épocas de sequías, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo, aunque sea subterránea? Es muy grave, claro. Juan, tú estás hablando del agua, pero aunque no sea una mina a cielo abierto, entiendo que tendrán que crearse unos sistemas de ventilación para expulsar el polvo de dentro. Entonces, también, ¿cómo afectaría la calidad de Cáceres, de los ciudadanos, del aire que tenemos que respirar, y por otro lado también para la fauna y flora de Valdeflores? Lógicamente, estas minas subterráneas necesitan lo que son ventiladores, o sea, pozos de ventilación, ¿no? Y hay que sacarlos en el mismo valle de Valdeflores,
que por cierto está prohibido hacer prospecciones en superficie. No sé cómo van a sacar los pozos de ventilación sin perforarlos previamente. No obstante, si los llegaran a realizar, pues por esos pozos de ventilación saldría todo el polvo al exterior, el que no puede estar dentro de las galerías donde hay obreros trabajando. Y lógicamente, pues ahí tenemos ya una contaminación aérea, además de la de las aguas subterráneas, ¿no?, que hemos citado antes. Qué terrible, Raquel. Hola Juan, buenas tardes. Es una suerte tenerte aquí para, bueno, pues ayudar a la gente a entender que Cáceres no solo se pisa, también se siente, ¿no? Y que bajo nuestros pies, como muy bien estás contando, hay un equilibrio pues muy frágil. Tú eres un experimentado geólogo y permíteme la expresión, pero bueno, eres capaz de leer la Tierra como si fuese un libro, ¿no? Y hacernos ver a los demás cosas que pasan pues totalmente desapercibidas. Entonces, ahora que el subsuelo de Cáceres está en el centro, en el punto de mira, en el centro del debate, pues me gustaría que nos explicases un poco por qué, cuál es el valor real geológico y económico del litio que tenemos bajo nuestros pies. Bueno, realmente el valor real depende, como ha dicho Marino, de las fluctuaciones del mercado internacional de los metales y los minerales. Es muy difícil saber en este momento cuál es el valor real de ese yacimiento cuando ese mercado es un mercado que varía bastante de unos años a otros, incluso de un mes a otro. Nos quieren hacer ver que es algo muy valioso. Es muy valioso. Y que no sabemos hasta qué punto va a ser generador de riqueza en la ciudad, algo con lo que no estamos de acuerdo. Entonces... Bueno, primero habría que saber eso, las fluctuaciones del mercado, conocerlas bien en este momento y cómo pueden variar a lo largo del tiempo y parece ser que ahora el litio está por los suelos, nunca mejor dicho. Claro. Pero también hay que saber en este caso concreto la riqueza del mineral que hay allí y qué mineral hay por volumen de roca extraído. Y luego también saber las dimensiones exactas del yacimiento. Estamos hablando de 400 metros de profundidad, pero puede ser que a lo mejor se extienda no solo en profundidad, sino en longitud hacia las laderas del valle de Valdeflores, ¿no? Y una cuestión también... Eso lo sabe solo la empresa. Solo la empresa, lógicamente. Pero yo quería preguntarte si ese riesgo de las aguas subterráneas de las zonas colindantes de la ciudad es por algún tipo de vulnerabilidad de nuestro calerizo o ocurriría en cualquier otro enclave. Quiero saber si el calerizo y bueno, las aguas subterráneas también de la Sierra de la Mosca son especialmente vulnerables o... Vamos a ver, vamos a considerar que en realidad en la Sierra de la Mosca hay dos grandes acuíferos. Uno de ellos el calerizo, del cual no hemos dicho nada todavía, y luego está la propia sierra en sí, los valles de la sierra, que constituyen otro acuífero distinto. El acuífero de la Sierra de la Mosca está constituido por capas fracturadas de pizarras y cuarcitas fundamentalmente. Y en esas fracturas es donde se almacena el agua. En ese acuífero, bueno, pues hay innumerables pozos de todas las parcelas que hay en la sierra, incluso también hay pozos de abastecimiento para el pueblo de Sierra de Fuentes, y hay también un pozo que abastece al centro de recuperación de aves y mamíferos. O sea que la sierra por sí sola constituye un acuífero. Sin olvidar que este acuífero de cuarcitas y pizarras fracturadas está también alimentando las fuentes históricas de Cáceres, es decir, la Fuente Concejo, la Fuente Fría, todas estas fuentes de agua mucho más fina que el agua calcárea que puede surgir en las fuentes del calerizo, pues se ha utilizado desde toda la vida en Cáceres y se siguen utilizando. Bueno, pues las fuentes históricas también se alimentan del mismo acuífero. Esto en cuanto a la Sierra de la Mosca. Pero es que parte de la mina es una mina superficial cuya fábrica de procesado del litio y
y otras partes también que pueden considerarse contaminantes, como la Gran Escombrera o las balsas de lodos tóxicos, están todas colocadas encima del calerizo. Pero es que curiosamente al lado del calerizo hay rocas impermeables que no las han elegido. Hay granitos. Los granitos, todo el mundo que ha perforado los granitos habrá visto que la mayoría de las veces que se perfora un granito no sale agua subterránea porque es que no, es impermeable y no la hay. Entonces, ¿qué les ha llevado a estos señores a elegir justamente las aguas, el acuífero más vulnerable que existe en nuestros alrededores? Habiendo otros que podrían haber sido elegidos y no le hubieran dado este tipo de problemas, como estoy diciendo, los granitos que hay justamente al lado. Entonces, parece que, bueno, pues que no, esto no se entiende. Cualquier alumno, incluso de nuestros institutos, que se le puede presentar una pregunta a los niños. Tenemos dos tipos de rocas, unas permeables, que son muy vulnerables porque a través de las fracturas o de las cavernas que hay, se puede pasar el agua contaminada a otros niveles y contaminarlo. Y tenemos una roca impermeable al lado. A ver... ¿Qué elegiríais? Sí, los propios críos. ¿Dónde podéis colocar? Lo dirían todos muy bien. Hombre, todos contestarían. Lo otro es una aberración y aquí en Cáceres, pues afortunadamente somos muy sensatos. Y me gustaría saber también, Juan, bueno, todos somos muy conscientes de la escasez de agua que tiene la ciudad, ¿no? Entonces, ¿es compatible este tipo de proyectos con la situación hídrica, no de un año como este, que ha sido bastante lluvioso, sino, bueno, pues con una cantidad de lluvia general, ¿no? La que nos lleva la mayoría de los años? Pues no porque Cáceres no tiene recursos hídricos ni de calidad ni de cantidad. Actualmente tenemos un pantano del Guadiloba, que es relativamente pequeño para la población que ya tiene Cáceres, y nos tenemos que apoyar en los trasvases que se están haciendo desde el pantano o desde el embalse de Alcántara, que está en el Tajo, ¿no? Sí. Bien, hay uno que ya está funcionando desde hace unos años, que es el que alimenta el Guadiloba directamente, pero ya hay un proyecto que se está llevando a cabo de poner en el mismo valle del río Almonte otra captación de aguas para alimentar no solo ya el embalse, sino también la estación depuradora. Con esos niveles de cota casi van a volver al lodo, ¿no? Bueno, pero yo quería hacer una reflexión, y es que en ese mismo valle del río Almonte es donde desemboca el río Guadiloba, que llevaría las aguas de la ribera del Marco que nace en el Calerizo. Y también el arroyo Balondo, que desemboca también en el Guadiloba y lleva sus aguas al mismo sitio donde están las dos captaciones del futuro abastecimiento de la ciudad. Entonces, si colocamos la mitad de las instalaciones mineras sobre el Calerizo, en lugar de los granitos que hay al lado, nos estamos cargando el acuífero, que tiene 14 kilómetros cuadrados y puede tener una capacidad de embalsamiento, de recepción de agua de unos 13 hectómetros cúbicos, que es más o menos la mitad del pantano del Guadiloba. Fíjate. Entonces, ¿por qué elegir el más vulnerable habiendo otro lado? Bien, ya no quiero repetirme en esto. Entendemos que será una cuestión económica, de conveniencia para la empresa, desde luego. ¿No? Desde luego. No hay otra explicación. Y sobre todo cuando ya hay 4 pozos hechos. Ya. Y que los ha hecho al que tiene alquilada la finca, de acuerdo con unas necesidades que no tiene para que beba el ganado, porque tiene otros pozos, ¿sí? Entonces ya ha hecho 4 pozos más, que los tiene cerrados esperando a ver si esto se abre. Es que hay una serie de cosas que es que los cacereños esto no lo podemos admitir de ninguna de las maneras. Entonces no solamente nos vamos a cargar los 2 acuíferos que tenemos, el de la Sierra y el Calerizo, sino vamos a cargarnos también los manantiales que surgen de estos acuíferos y que van a desembocar a donde vamos a hacer la toma de aguas de boca, que se llama, de agua de abastecimiento de la ciudad. Esto no lo entiendo. ¿Cómo se puede esto? Es que desde ningún punto de vista que lo miremos. Y si no, mirar en el mapa, a ver
el recorrido que tienen estos dos arroyos y dónde desembocan y dónde están las dos captaciones ¿Y de quién agua. lo va a beber? Y después la vamos a beber, claro. Y vamos a beber porque esas aguas, lógicamente, van a llevar arsénico y van a llevar metales pesados y todos los residuos que salgan de la planta de procesamiento durante 20 años. Y después de los 20 años, No. ¿los 20 años qué pasó? Pues al hilo de eso precisamente, que después del cierre de la mina, ¿quién se responsabiliza de los residuos o qué riesgos permanecerán aún cuando la mina acabe? Pues a la vista de otros casos que tenemos, por ejemplo la cantera de Áridos Olleta, pues ahí lleva 10 años parada y nadie la recupera de ninguna manera. O sea que... Y luego yo he participado a lo largo de mi vida en estudios con un grupo de americanos en Plasenzuela, estudiando los residuos que dejan las minas de plomo en esa zona de época romana. Y han pasado 2000 años desde que los romanos explotaron estas minas de plomo en Plasenzuela y todavía están contaminados los suelos de Plasenzuela. Fíjate. A lo largo del río Tamuja, que es donde estaban más o menos estas minas de plomo. Entonces, nos va a dejar esto ya contaminado Miles de años. para siempre, por 20 años de extracción del litio, que unas veces se extraerá de acuerdo con las fluctuaciones del mercado y otras veces se cerrará porque ya el litio no vale porque han encontrado un sustituto para las baterías, por ejemplo el sodio. Y, en fin. Bueno, Óscar, cuando quieras. Sí, como geólogo, ¿qué le podrías explicar a nuestros espectadores sobre la sílice cristalínea y qué riesgos tendría concretamente este elemento? Bueno, la sílice es un componente de las cuarcitas de la Sierra de la Montaña, ¿no? Lógicamente en el túnel que van a hacer, que tiene 1,5 kilómetros, que apenas se habla de él, y también en las galerías de la propia mina pues se van a perforar cuarcitas. Y como la cuarcita tiene un 90% de contenido en sílice, que es precisamente el factor principal que desemboca, o sea, que desencadena la silicosis, ¿no? Entonces, bueno, tampoco son muchos años de explotación y me imagino que habrá turnos que entren y estén pocas horas y lógicamente con mascarillas. Y este no es el principal problema. O sea, la silicosis puede ocurrir, pero no es lo principal, por lo menos que yo lo veo ahí en una realización de un túnel que puede durar 1 año o 2 años. Y en 20 años que puede haber cambios de obreros que entren y salgan y no sea siempre el mismo para que la silicosis no la adquieran, ¿no? En fin, creo que no es muy relevante el tema de la silicosis en este caso. Hay cosas más importantes que tener en cuenta. A tu juicio, en una fase posterior ya de extracción y tratamiento del litio, ¿qué probabilidad real hay de liberación de materiales pesados y residuos peligrosos al medio ambiente? Pues sí, efectivamente existe una liberación de metales pesados y también de residuos peligrosos, tanto en la escombrera como en las balsas de lodos, como en las galerías que estén rellenas con los productos tóxicos procedentes de la planta de procesado del litio. Hay un movimiento de aguas tanto en un acuífero como en el otro que arrastrarán esos productos hasta la superficie y ahí se incorporarán a los arroyos que van a desembocar, como digo, al valle del río Almonte. ¿Conoces algunos ejemplos, algunos precedentes en algunos otros puntos de la península? Bueno, pues conozco las minas de Río Tinto. O sea, si vosotros también podéis ir a Río Tinto y veréis que los ríos pues, van de un color que no es el propio, ¿no? El mismo nombre de Río Tinto indica que tiene un color rojizo y es por la cantidad de óxidos de hierro y otros metales que pueden arrastrar los ríos de unas minas que se abrieron hace 2000 años. Y los ríos siguen llevando esos mismos elementos tóxicos. O sea que aquí puede pasar lo mismo. Podría contarte el caso que he comentado antes del río Tamuja, al pasar por las cercanías de las minas de plomo de Plasenzuela, minas romanas de plomo. Todos los suelos
que hay alrededor del río Tamuja, pues tienen todo un contenido muy alto en plomo, que lógicamente van a parar a las aguas del río y que después desembocan también en el monte, que es donde tenemos la captación de aguas de abastecimiento en nuestra ciudad. Bueno, Juan, si ahora tienes un ratito, nos gustaría que trasladases un mensaje tanto a la ciudadanía de Cáceres como también a la administración que nos esté viendo, ¿no? Sobre todo para concienciar e informar, cuando quieras. Bueno, pues yo diría que antepusieran al tema económico, pues antepusieran sobre todo los conocimientos científicos y que lean, que se informen de lo que dice la ciencia acerca de las minas y sobre todo de las minas situadas a menos de 2 kilómetros de una ciudad de 100.000 habitantes. Eso es fundamental. A lo mejor los problemas que estamos aquí comentando no hubieran sido tantos si la mina hubiera estado a 20 kilómetros de Cáceres y hubiera estado ubicada sobre granitos que son impermeables. Eso es lo primero, y sobre todo lejos de la ciudad. Seguramente los cacereños lo hubieran admitido todos, pero claro, los minerales están donde están y allí van a explotarlos. Pero hay que tener en cuenta que las minas no son garantistas, no son inicuas. O sea, es una fatalidad, son totalmente insostenibles. Y eso no hay ninguna mina que no lo sea, o sea que estamos ante eso y si encima nos la ponen tan cerca a las puertas de la ciudad, pues este es el problema, ¿no? Desde luego es un tema muy preocupante, porque como decía Marino, es que nos queda irnos de la ciudad. En el caso de que esto llegue, ¿qué opináis vosotros? Bueno, pues ocurre una cosa, si vemos el plan de urbanismo futuro de la ciudad de Cáceres, la Sierra de la Mosca está abrazada con 2 grandes extensiones de la ciudad por parcelas que van a ser construidas en ese plan de urbanismo de los próximos años, tanto por la carretera de Trujillo como por la carretera de Miajadas, quedando la sierra en el medio, ¿no? Bueno, si este plan de urbanismo se quiere llevar a cabo y en el medio tenemos, en lugar de un bosque precioso, que es lo que hay ahora, y una sierra que tiene una biodiversidad magnífica, pues en lugar de eso vamos a tener un paisaje lunar, pues a ver qué tipo de ciudad queremos para el futuro. O un parque central en el medio de la ciudad, que podría ser muy bien así, abrazado por extensiones que si ya están contempladas en el plan de urbanismo para ser edificadas, o va a ser una ciudad que abrace un cráter o un paisaje lunar, como digo. O sea, que es que es tan evidente, hay cosas tan elementales que no me explico cómo esto no se entiende. Raquel, Óscar. Bueno, pues si nosotros no lo entendemos, ¿cree que hay alguien que sabe algo más que nosotros no sabemos? No, pero es que son cosas como de sentido común. Ya te digo, yo he estado muchos años dando clase a alumnos de bachillerato y estas mismas cosas se las planteaba yo a mis alumnos antes de los exámenes y después se las ponía en los exámenes y aprobaba todo el mundo enseguida, que le ponía la disyuntiva de aquí se hacen las cosas bien, aquí se pueden hacer de esta otra manera mal. A ver, ¿cuál de las dos elegís? ¿Dónde podíais colocar un foco contaminante? Y los chicos de 14, de 15, de 16 años, todos saben contestar perfectamente. ¿Y aquí qué pasa? Tenemos personas adultas que están dando permisos a menos de 2 kilómetros de la ciudad, con 2 acuíferos que están conectados a su vez con unos arroyos que desembocan donde nosotros estamos cogiendo el agua para el abastecimiento de la ciudad. Y están dando todo tipo de ayudas. Esto no lo entiendo. Pues la verdad es que sí. Y bueno, hoy aquí hemos hablado no solo de ecologismo y geología y de minas, hemos ido más allá y lo que hemos querido, pues reflejar es la relación entre la tierra y quienes la habitan. Y a mí sí que me gustaría decirles a aquellos que tienen unos intereses especulativos en la ciudad que el futuro de Cáceres no se va a acabar. No se va a acabar, me refiero que no se puede acabar, es lo que quiero decir. Que
Hay futuros que se construyen con amor y con sostenibilidad, y que ese es el único futuro que queremos para Cáceres. Hay territorios que no se pueden explotar y que simplemente hay que respetarlos. Así que a mí me gustaría dar las gracias a nuestros invitados, a Juan y a Marino, por hacernos ver que defender la tierra no es quedarse atrás, sino todo lo contrario, es mirar hacia adelante con los pies muy bien plantados. Gracias. Juan, muchas gracias por ilustrarnos también. Y para todos los navegantes, nos vemos en siguientes frecuencias. Muchas gracias por ser parte. Gracias a todos. Gracias. Gracias.